Hey, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien y disfrutando de vuestras motos. Yo por mi parte reconozco que he estado bastante perdido, pero bueno, creo que el motivo lo justifica plenamente. Y es que tenía organizado un viaje para finales de septiembre, principio de octubre. Bueno, ya lo tenía organizado hace bastante tiempo, pero por las circunstancias que todos conocemos lo tuve que posponer. Y valorando las circunstancias actuales, pensé que lo mejor era adelantarlo. Y en agosto, que es un mes de mucho calor en el que no me gusta nada viajar con la moto, decidí arrancarla y salir de ruta. Con apenas 2 semanas de tiempo libre disponible, llegar hasta Albania con nuestras motos se nos antojaba un objetivo realmente ambicioso. Pero, bueno, investigando, buscando soluciones, encontré una empresa de transporte que me resultó realmente novedosa, no sé si única, pero yo no he encontrado otra igual, y que me daba la solución que yo estaba buscando. De esta empresa quizá, pues bueno, ya os comento un poquito más adelante cómo funcionan, porque me parece que es una gran solución y un aporte muy importante y muy útil para todos los moteros. Pero bueno, el caso es que nos transportó las motos hasta Chequia. Y claro, ya en Chequia la opción de llegar a Albania en 2 semanas y hacer unos 4.000 kilómetros de carretera y de carriles era viable. Ambiciosa, pero viable. Así que, bueno, pues nos pusimos en marcha. Comenzamos una aventura plagada de incertidumbres y de muchas risas. Espero que os guste esta serie de vídeos y os motive para arrancar vuestras motos y salir de ruta. Porque amigos, las circunstancias cambian, los problemas siempre se multiplican, pero nuestro tiempo y las oportunidades se acaban y pasan. Así que amigos, no lo dudéis, arrancar vuestras motos y a disfrutar. Comenzamos. Y nuestra aventura comienza aquí, en un polígono de Málaga. Habrá quien diga que esta es una partida sin glamour, y desde luego aquí no hay grandes ovaciones ni aplausos, pero es un sistema realmente práctico y eficaz para transportar nuestras motos. Y en este viaje me acompaña mi amigo Paco con su Benelli TRK, a la que le hemos montado un juego nuevo de neumáticos Moto Z Real Z. Vamos a ver qué tal resulta esta combinación. Pocos días después, tomamos un vuelo que nos llevó directamente a Praga. Y allí, en el mismo aeropuerto, los chicos de Motobox nos recogieron y nos llevaron a su base, donde nos esperaban nuestras motos. Hola, pichurrita. Ya mismo nos vamos de paseo. Llegar sin prisas, sin agobios y encontrarte tu moto en perfecto estado y lista para salir es realmente estupendo. Desde luego, aquí es donde se nota que este es un sistema desarrollado por un motero, porque ha cuidado todos los detalles que para nosotros son importantes. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿qué más se puede pedir? La moto ya va perfecta y ahora solo desmontar y a salir zumbando. Para esta ruta he tenido que hacer muchos cambios, tratando de estar correctamente equipado para los 40 grados centígrados que nos esperan en Albania.
embargo, en este tipo de viajes es muy fácil que acabe lloviendo. De hecho, si pasas por Austria, asume que siempre te va a llover. Los monté nuevos, eso fue un error mío, pero es que los conseguí un poco tarde y cuando me lo montaron pues ya embarqué la moto y todavía tienen los pelillos. Entonces, neumático de tacos totalmente nuevo, carretera de montaña mojada, lloviendo fuerte y encima en Austria. Pues hay que ir despacito. Vamos a ver qué nos encontramos. Entrar en Croacia significa abandonar el espacio Schengen. Por tanto, a partir de este punto, en cada frontera tienes que tener preparado tu pasaporte, la documentación de tu moto y, si te lo piden, el certificado de vacunación o un PCR. A ver, no sé qué piden aquí. Un detalle importante que no debemos olvidar es que si tu moto no está a tu nombre, debes llevar una autorización visada por un notario. ¿Aló? Oh, gracias. Bueno amigos, vaya día que llevamos. Lluvia, muchísima lluvia. Ahora nos ha dado cierta licencia. Estamos en Croacia ya por fin. No hemos tenido ningún problema para pasar la frontera. Y ahora vamos a ver si nos dan algo de comer. Aquí son famosos los cochinillos al grill. Como las películas, estilo vikingo total. El cochino atravesado por un palo y girando. Lo que pasa es que hay poco movimiento. No sé si vamos a poder probarlo. Pero bueno, algo nos darán de comer. Y ya que comimos mucho y bien y además barato, aquí os dejo las coordenadas GPS. Quizás lo más conocido de Croacia sea la zona de costa, pero aquí también podrás encontrar esas carreteras olvidadas que te llevan a parajes increíbles donde además hay poca gente. Solo puedes visitar el interior del parque a través de un tour guiado, pero si no tienes tiempo o no te quieres gastar el dinero, puedes hacer como nosotros y echarle un buen vistazo a través de uno o dos miradores que son gratuitos, pero otros muchos son de pago, así que aquí os dejo las coordenadas GPS de uno de ellos.
En Croacia también hay buenas carreteras, perfectas para quitarle los pelillos a los Moto Z. La siguiente parada la tenía marcada en el mapa desde hace años, una antigua base aérea de la extinta Yugoslavia. Se trata de un auténtico búnker para aviones excavado directamente en la misma montaña. Pero antes, la foto de rigor con el mítico Douglas C-47 que se encuentra a la entrada de la base aérea. Todo el terreno que rodea la base militar está minado, por eso es muy importante no salirse de la zona asfaltada. El interior del búnker está compuesto por más de 3 kilómetros de túneles que se cruzan entre ellos. Además, hay 4 salidas y alguna de ellas está en territorio bosnio, por lo que podrías encontrarte en una situación comprometida si sales por una de ellas, ya que habrías entrado ilegalmente en el país. Lo mejor es que en caso de duda regreses a tu moto por el mismo camino. Enfócame ahí, anda. Documentación. Sí. Efectivamente es un plano. Las dimensiones de estas instalaciones son impresionantes. Sobrecoge oler aún hoy en día el combustible para los aviones en lo que queda de los maltrechos depósitos. Sí, parecen como negativos. ¿Un negativo? Pero no me quería fotografía aérea esa, David. Bueno, ya lo estáis viendo. El hangar, el búnker, la base aérea, como quieras llamarlo, es realmente impresionante. Merece la pena verlo, aunque si te dan miedo los sitios oscuros, es una visita que seguramente no te va a gustar demasiado. Pero para todo lo demás, pasaos por aquí porque es muy bonito de ver y muy interesante.
En el próximo episodio entraremos en Bosnia-Herzegovina y comenzarán los líos. No te lo pierdas.